Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte como cada noche aquí en la TV Nuevo Tiempo. ¿Alguna vez has tenido que despedirte sin tener la certeza de volver? En la historia de hoy conoceremos a Alipio Chávez, un hombre que enfrentó la enfermedad más temible del mundo actual y nos enseñará que su plena confianza en Dios y la oración intercesora tienen poder. Antes tengo una invitación para ti. ¿Te has preguntado por qué hay tantas religiones? ¿Dónde está Dios cuando llegan las tragedias? Responde estas y otras preguntas a través de este material, Verdades para el tiempo del fin. Para solicitarlas solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o contactarnos a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Te haremos llegar gratuitamente este material hasta tu hogar. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Alipio Chávez es diseñador gráfico. Nació en Lima, Perú. En abril de este año estuvo 15 días conectado a un ventilador mecánico tras contagiarse de COVID-19. Gracias a Dios logró recuperarse, pese a que el 65% de sus pulmones estaban comprometidos. Cuando le dieron de alta, se enteró que su madre falleció de coronavirus mientras él estaba internado. La partida de su progenitora fue un golpe duro, pero la esperanza de volverla a ver cuando Jesús regrese a la tierra es más grande que el dolor. Hoy Alipio nos contará cómo el Señor lo ha sostenido en los momentos más difíciles de su vida. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Alipio Chávez, diseñador gráfico peruano, y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Alipio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo estás? Muy buen día y muchas gracias por permitirme estar con ustedes para poder contar algo de lo que he vivido, ¿no? Claro que sí, un milagro extraordinario, extraordinario y que sin duda va a ser de inspiración para las personas que están viendo ahora Identidad aquí en la TV Nuevo Tiempo. Cuéntanos, Alipio, a qué te dedicas actualmente, dónde trabajas, eh, dónde vives también. Cuéntanos un poco. Ok, como ya presentaron, soy diseñador gráfico, trabajo para la obra aquí en la Universidad Adventista, aquí en Perú, la Universidad Peruana Unión, específicamente en la fábrica Unión, en el área en el departamento de marketing y diseño, ¿no? Mi labor ahí es encargarme de los empaques de los productos Unión, ¿no? Tengo trabajando ahí alrededor ya recién de 2 años. Wow, linda labor Eh, ahí. sí, vivo cerca de la universidad, gracias a Dios, a unos 10 minutos más o menos de la universidad, 10, 15 minutos. Eh, Creo que es una bendición estar cerca de la universidad para poder llegar un poco más temprano. Amén. Amén, maravilloso la labor que haces ahí en la obra, es decir, trabajar en la iglesia, en este caso, en la Universidad Peruana Unión y también en esa área a mí que me encanta también de diseño. Cuéntanos, Alipio, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia? ¿En qué momento de tu vida entregaste, valga la redundancia, tu vida al Señor a través del bautismo? La niñez fue una niñez, como las de todos, ¿no? Solo que, pues, la familia era muy católica, por parte de mi mamá, muy católicos, por parte de mi papá, no muchos, porque él conoció la iglesia adventista de niño por parte de su hermana, que ella era adventista, y él cuenta que lo llevó a la iglesia casi un año, ¿no? Cuando era niño, pero después de ahí nunca más volví a pisar la iglesia hasta cuando ya pues nosotros nacimos. Eh, Me bauticé a los 14 años
Dentro de la casa fui el primero que se bautizó. Wow. Luego ya vinieron mis más hermanos. Y la última que se bautizó fue mi mamá, ¿no? Wow. Porque era muy apegada a la Iglesia Católica, a la tradición y todo eso, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo clic en tu vida? ¿Qué fue lo que hizo clic en la vida de tu mami, en la vida de tu familia? ¿Qué encontraron? ¿Por qué el cambio? Yo creo que más que todo con mi madre, muchas veces había postergado la idea de bautizarse. Creo que 5 o 6 veces postergó. Siempre decía, sí, me bautizo ahora. Llegaba el momento y nunca llegaba a la iglesia. Y pues después de 5 intentos, yo creo que el Señor dijo hasta aquí nomás, ¿no? Y fue una canción en el bus cuando ella dijo que se iba a bautizar y al final de cuentas estuvo yendo a otro lado y en el bus ella cuenta, ¿no? Que subieron unos jóvenes y se pusieron a cantar una canción que ella, cuando que cantábamos entre la iglesia adventista, ¿no? Y eso hizo de que ella recapacite, ¿no? Y se bajó del bus y se fue a la iglesia y llegó a bautizarse. Y nosotros Wow. sorprendidos porque pensábamos que también otra vez no iba a llegar, ¿no? Pero llegó al final del evento y para nosotros fue una alegría verla al frente, ¿no? Que bajaba a las aguas bautismales. Wow, qué maravilloso alivio. Sin duda, en la vida del ser humano, uno de los momentos más emocionantes es cuando tú aceptas al Señor y decides por Él y en esa búsqueda espiritual encuentras y Él te abraza y eso sin duda es fantástico y por eso siempre consultamos en identidad en qué momento conociste al Señor, lo aceptaste y sin duda alguna en tu familia el Señor obró poderosamente y hace milagros cada día. Vamos a un milagro también que lo hizo recientemente en tu vida, Alipio. Lamentablemente y así y todavía quedan secuelas de esta terrible enfermedad. En abril de 2021 te contagiaste por COVID, estuviste al borde de la muerte. Mucha oración intercesora hubo a tu favor. Cuéntanos en detalle qué fue lo que sucedió, cómo te enteraste, cómo fue todo ese proceso que viviste en medio de esta terrible pandemia. Nosotros, la fábrica, comenzó esta pandemia, los primeros meses a los que trabajábamos en oficina, nos dijeron que vayamos a la casa y que hagamos trabajo online. Y así estuvimos por alrededor de 3 a 4 meses, si no me equivoco. Después de eso, paulatinamente fuimos integrándonos al trabajo hasta que casi se normalizó, porque cabe recordar de que la fábrica, desde que empezó esto, nunca paró, porque había mucha más demanda. Y así continuamos, ¿no? Pero siempre había ese temor de que ojalá que nunca nos toque pasar por esos momentos difíciles, ¿no? Pero pues nos tocó como familia, teníamos o hacemos un protocolo dentro de la casa y tratábamos de cuidarnos. Cuando yo llegué de Ecuador, vine a la casa de mis padres, vivo con mis papás, y eso es lo que nos preocupaba mucho, ¿no? Más que todo mis papás. Pero pues nos tocó pasar por esa situación dolorosa y difícil. Fue un jueves que amanecí con el dolor de piernas, no sabía por qué, y al día siguiente, el día viernes, con las enfermeras ahí en la fábrica, le dije que si me podían hacer una prueba que me siento un poco mal, no tenía fiebre, no tenía nada de eso, ¿no? Hicieron la prueba y pues lo que tanto se temía se confirmó, ¿no? Me dijeron que estaba contagiado con el virus. En ese momento, pues, uno piensa y todo se te viene rápidamente abajo, ¿no? Y me mandaron a la casa, regresé a la casa, bueno, llamé por teléfono y ya todos estaban preparados en la casa, ingresé a la habitación y de ahí no salí, ¿no? Para poder, para intentar de que nadie en la familia, pues, se contagie. Y empezó ahí la travesía difícil, ¿no?
Sí. No se pudo evitar que en la casa se contagiaran mis padres. Eso me enteré ya después, trágicamente. Y empezamos en esa semana a tomar lo que siempre te dan. Pensé por un momento que eso iba a pasar, Ujú. pero pasaban los días y la situación se ponía cada vez más difícil, más difícil. No paraba eso y contratamos a una doctora para que venga aquí a la casa a poderme tratar. Porque quieras o no, cuando te toca esto y te dicen vamos al hospital o a la clínica, uno piensa lo peor ya, ¿no? Claro. Entonces a veces prefieres tratarte en la casa. Y es lo que hicimos, ¿no? Es lo que hicimos. Empezamos a tratarnos en la casa con la doctora, pero no avanzaba la cosa. Cada día era un poco más difícil. Ya empecé a necesitar un poco de oxígeno. Tenemos un amigo que vive en el piso contiguo del edificio. Él es parte médica también, y él nos ayudó bastante, consiguió lo que es el oxígeno. Y ya, de lo que yo podía caminar, ya llegó un momento en que el solo hecho de levantarme o sentarme o caminar un poco ya me empecé a agitar Wow. y me pusieron un poco de oxígeno. Y yo veo después ahora y digo, no, las cosas han ido sucediendo conforme a Dios lo ha ido acomodando como un tablero de ajedrez. Eh, como no avanzaban las cosas por detrás del telón, mis hermanas empezaron ya a ver la posibilidad de un internamiento, ¿no? Claro. Claro que no me lo dijeron, porque yo de repente hubiese dicho no. Ah, Y tenemos un amigo de infancia que tiene una ambulancia. Hablaron con él, él también fue. Me dice, ¿por qué no avisaste que estabas mal? Y con él fuimos a sacarnos una tomografía y al día siguiente ya habían coordinado para poderme llevar al hospital. Y me dicen, te vamos a llevar al hospital, ¿no? Y le digo, ¿pero para qué? Y lo que dicen, no, simplemente es para un chequeo. Y con esa palabra de solamente un chequeo, accedí a poder ir al hospital. En el camino, pues, con este amigo en la ambulancia, en el camino fueron ya puras llamadas de teléfono. La fábrica también intervino ahí y pudimos conseguir una cama en un hospital nuevo que hay aquí en Lima, relativamente cerca de la universidad. Es un hospital que específicamente es para pacientes de COVID. Es un hospital que recién se inauguró justo con la pandemia, ¿no? ¿Y para qué? Conseguimos una cama para poder ingresar ahí. Llegué para hacerme el chequeo, entre comillas, y pues en la tarde, a las 6 de la tarde, estuve ingresando ya para quedarme. ¿Qué iba a hacer? Ya no podía dar vuelta atrás. wow. Y uno se siente, me despedí de mi hermana, y pues cuando uno entra a un hospital y es un paciente con este virus que es el COVID, simplemente te despides y ya no tienes contacto con tu familia No. hasta, si es que Dios lo permite, puedas salir con bien, ¿no? Es que es así, literalmente es así. Eso. Me despedí de mi hermana y no sabía si le iba a volver a ver. Y de mis papás, cuando salí también me despedí y todo eso. E ingresas al hospital y no conoces a nadie. Literalmente no conoces a nadie porque es un hospital del Estado. Y al ver tanta gente a tu alrededor que está con el mismo problema, incluso veías algunos pacientes que estaban tal vez más graves que tú, era un poquito, daba un poco de miedo, ¿no? Y entrabas y no sabías si iba a salir literalmente. Estuve dos días ahí. El segundo día fue donde vi más de cerca, empecé a ver lo que Dios estaba haciendo. Wow. ¿Qué fue lo que Era pasó? un, era un hospital donde no conoces a nadie Ajá. y al,
en medio de tanta gente aparece alguien y te dice, Alipio. Y yo levanto la mirada, no te muevas, me dice, yo estaba boca abajo porque eso es lo que te ponen boca abajo, tienes que estar con el oxígeno y todo eso. Y yo la señorita no la conozco, no la conocía. Me Ajá. dice, me llamo Maibel, soy amiga de tu hermana, la que está en Italia. Y ella me contactó, me dice, y me dijo que estabas acá. Y mira, yo voy a estar por acá y siempre te voy a estar viniendo a ver. Y eso me dio un poquito de tranquilidad. En medio de tantas personas que no conoces, que te diga limpio y que vamos a estar al tanto de ti. Ese día empezaron a aparecer mucha gente que yo sí conocía. Wow. Y yo sinceramente me sorprendí porque eran enfermeras, psicólogos, y yo me sorprendí porque dije, ¿y todo esto? Sucede que nuestra universidad, tiene un convenio con ese hospital Sí. y muchas enfermeras trabajan ahí, que son advistas. Wow. Personal de la clínica, personal de la clínica dentista, que también trabaja ahí en ese hospital, y muchos de ellos eran amigos que se enteraron que estaba ahí, empezaron a venir, a venir, y todas ellas te daban ánimo. El amigo psicólogo empezó a hablarte, mira, las cosas son así. Y yo vi ahí la mano de Dios, dije, Señor, lo único que hice es decir, Señor, gracias, no estoy solo, ¿no? No Era estoy lo que solo. tú necesitabas, era lo que tú necesitabas, porque era lo que más a lo que más temor le temías, valga la redundancia, porque tenías miedo de estar en ese hospital solo y de ahí sin saber nada más, sin saber si vas a volver a salir vivo. Y claro, ahí Dios respondió tus oraciones y empezaron a ver amistades, conocidos, los hermanos, la iglesia adventista también, que es como una familia y para ti fue muy importante. Tiempo después, ¿cuánto tiempo después te entubaron? ¿Cómo fue ahí el proceso? Ahí justo ese día, ¿no? Justo ese día aparece una de las amigas, era jefa del área de emergencia, y me dice, ¿qué haces acá? Me dice, ¿no? Y le pregunto, estoy hace 2 días. Déjame ver, yo voy a revisar todo, me dice. Y ella regresa ¿qué será? A las 2 horas. Y me dice, Alipio, me dice, ya revisé todo tu historial, revisé todo, me dice con respecto a esto. Y me dice, ya vi tu tomografía. Y me dice, así, ¿no? Tu pulmoncito está muy comprometido. Era, si no me equivoco, el 70 o 75% del pulmón estaba comprometido. Wow, Me dice, gravísimo. y me dice, ¿qué opinas sobre si te entubamos? Me dice, ¿no? Cuando escuché la palabra entubar, pues ya todo se cayó, todo se vino abajo por un momento. Entubarme, le digo, sí, me dice, entubarte. Y yo le digo, ¿qué harías tú en mi lugar? Mm. Yo lo hago, me dice. Si tú me das la autorización, yo empiezo a mover cielo, mar y tierra para hacer que esta cama, porque solo hay una, me dice, justo Wow. ese uno apareció ahora, y yo lo estoy tratando de retener para que puedas tenerlo tú, me dice. Entonces le dije, está bien, le digo, vamos. Y así a las 5:30 me estuvieron llevando a la sala UCI de emergencia para hacer la intubación. Me dice, Alipia, nos han programado para asistir al médico que te va a intubar. Y eso también, por un momento, me alegró mucho porque sabía que habían 3 personas que me conocían que iban a estar con el médico en la intubación, ¿no? Y justo ya me prepararon y me dicen, las 3 agarran y me dicen, vamos a hacer una oración. Wow. Lo que te Hicieron la conforta. oración, hicieron la oración y literalmente cuando ella dijo amén, literalmente se apagó todo, se apagó todo. Pero mientras iba orando le decía, Señor, ya tú ves lo que tienes que hacer. Algo así me acuerdo que le dije. Y cuando dijeron amén, todo se apagó.
y ya no me acuerdo absolutamente nada hasta que desperté. 15 días después. Cuando desperté yo pensé que todavía estábamos algo de la oración y habían pasado 15 días. Wow. ¿Cómo te recibieron en casa? El recibimiento fue con sentimientos encontrados, porque pues cuando llegué a la casa recibí la triste noticia de que pues mi madre había descansado, ¿no? Mientras yo estaba en el hospital, ellos, los dos, tanto mi papá como mi mamá, ingresaron también contagiados, y mi papá pudo librarla, más mi mamá ya no. Entonces cuando llegué a la casa, pues una de las noticias más duras fue esa, ¿no? De no encontrar a mi mamá y decirme que pues que ella había descansado, ¿no? Muy al margen de eso, recién ingresé a las redes sociales y ahí sí me di con una sorpresa también mucho más grande, ¿no? Porque las cadenas de oración fueron muchas, de personas incluso que ni conozco, de amigos de muchas partes del mundo. Y algo que me sorprendió, incluso mi hermana me dice, ¿no? Recibía llamadas de personas que ella no conocía, ¿no? Que eran amigos míos. Me dice, llamaron mucha gente pidiéndome un número de cuenta, que vamos a mandar un dinero, y ver toda esa cantidad de dinero que ingresó, No. yo me sorprendí, las cadenas de oración. Wow. La esposa del pastor Remberto Sarsuri es como mi familia, ellos, como me cuentan, ¿no? Ella organizó los grupos de oración y las llamaba, vamos a esta hora nos toca orar por Alipio, y así, y por otras iglesias lo mismo me enteré. O sea, yo no tengo palabras para agradecer, en primer lugar, a Dios, porque me sacó de esa situación, de ese estado. En segundo lugar, agradecer a cada una de esas personas, amigos, hermanos, que hicieron una cadena de oración para poder salir de ese estado, porque pedían por salud, ¿no? Yo creo en la oración intercesora, pero lo que pasó conmigo hace de que crea aún mucho más, ¿no? Ahora lo que me toca es poder descubrir qué es lo que quiere el Señor ahora que yo haga, ¿no? Porque si es que me trajo de ese estado de haber estado entubado y me dio una oportunidad de vida, ahora tengo que ver qué es lo que quiere. Con identidad es un primer paso de tu historia, de vida, de que Gracias. muchas personas sean tocadas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Solo nos Maravilloso. queda Exacto. esa esperanza bendita de que tú vas a volver a ver pronto a tu mami cuando Cristo vuelva. Y esa es nuestra mejor y Amén. mayor anhelo, esperanza, y así va a ser. Yo quiero agradecerte, Alipio, por tu tiempo, por la disposición, por habernos contado tu historia. Sé que todavía estás en tratamiento, sé que todavía hay secuelas, pero sigues firme en el Señor. Que Dios te Amén. bendiga mucho junto a tu familia, en la linda labor ahí que realizas en la universidad, en todo lo que estás haciendo. Que Dios te bendiga abundantemente y seas prosperado en todo lo que realices. Gracias por haber aceptado la invitación Amén. aquí en Identidad. Muchas gracias, Ángela, no solo a ti, a Salomé, a las personas que hicieron posible que pueda estar con ustedes, y espero pues que este testimonio, esta experiencia sirva a las demás personas para poder entender de que al final de cuentas Dios es el que tiene el control de nuestras vidas, y si Él decide que tú o yo estemos con vida, es por gracia de Él nada más, ¿no? Y todo se lo debemos a Él.
Amén, Alipio, así es. Dios te bendiga mucho. Y para nuestros amigos, quienes están ahí atentos de identidad, quiero regalarles el texto bíblico que se encuentra en Jeremías capítulo 31, versículo 3, que dice: Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Haz tuya esta promesa de hoy. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en un próximo capítulo en Identidad y te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.